Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, un agradecimiento especial a la Sociedad Colombiana de Pediatría por su gentil invitación y al laboratorio Abbott por distinguirme como su speaker. Eh, en esta noche vamos a hacer una revisión de un tema que personalmente me ha tenido siempre interesado, que es el asma de la niñez. En esa edad donde precisamente a nuestros niños no se les establece el diagnóstico de eh, asma, sino que se espera que el paciente evolucione más tardíamente para precisar este diagnóstico. Algo fundamental en esta diapositiva que yo presento aquí es la heterogeneidad de la enfermedad. Esa heterogeneidad y complejidad de la enfermedad hace que precisamente ustedes vean la diversidad de no solamente de etnia, sino también la diversidad de edades desde los cuales la enfermedad se puede estar presentando. Soy el doctor José Miguel Escamilla, soy pediatra neumólogo, profesor titular de la Universidad de Cartagena, profesor posgrado de la Universidad del SINU, expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y director de la Clínica Respiratoria y de Alergias. En primer lugar, precisamente esa complejidad y esa heterogeneidad de la enfermedad, desde muy temprano la comenzamos a ver. Las últimas informaciones epidemiológicas que tenemos nos demuestran que existe una gran variación que es ostensible en todo el mundo en esa epidemiología. Y precisamente eso muestra esa gran complejidad y heterogeneidad de la enfermedad. Tartu, Estonia, 2%, Melbourne, Australia, 11.9%. Las sibilancias, para referirnos especialmente allí al niño pequeño, en los últimos 12 meses, 4.1 en Mumbai, India, y en cambio en Dublín, Irlanda, 32%. La prevalencia ha aumentado en todo el mundo desde 1990 hasta a 2015 en un 12.6%, en específico en la niñez, especialmente en la niñez. La tasa de mortalidad ha disminuido casi en un 59% y esta es la buena noticia única que tenemos de esta situación del asma en el mundo. Y si nos vamos a la mejor información que pudiéramos tener de asma o la epidemiología del asma en niños, específicamente en estas edades de niñez, pudiéramos tomar los estudios de Isaac en niños de 6 a 7 años y ustedes pueden observar algo en este mapa mundi. En específico, América Latina tiene como característica que tiene unas altas prevalencias mayores al 10% y algunas mayores al 20%, los cuadritos amarillos y las estrellas rojas, las mayores de 20%, que no lo ocurre en ninguna otra parte del mundo. Y América Latina no solamente tiene las más altas prevalencias, sino que tiene los más altos grados de severidad de asma en estos niños de 6 a 7 años, según los estudios ISAC, que lo que buscaban era evaluar prevalencia y severidad de los síntomas de asma en el mundo entero. El primer estudio que se hiciera en el mundo, en Colombia, perdón, lo hiciera el doctor Luis Rafael Caraballo en el Instituto de Inmunología de la Universidad de Cartagena, específicamente en población cartagenera. Y ustedes pueden ver cómo precisamente menores de 9 años, menores de 10 años, observamos las tasas de prevalencia que duplican y triplican a lo que ocurre en edades posteriores. Esto se repite en los estudios que se hicieron por las sociedades científicas en Colombia, en el del 1999, publicado en el 2004, y en el del 2009, publicado en el 2012. Y el estudio ISAC, que es este que está en la mitad, con verde 2002, que fue hecho en el 2002, ustedes ven cómo a menor edad es inversamente proporcional la mayor prevalencia de asma, de lo que los epidemiólogos definen como asma. Sin embargo, mientras esto pasa y esto sucede, y los epidemiólogos nos llaman la atención, existe una sinonimia asmática con respecto a los niños en lo que la gente define asma.
Y ustedes verán que existen muchas observaciones y muchas formas. Y yo estoy seguro que si ustedes se preguntaran cómo en mi región llamamos al niño que hace asma, van a encontrar algunos términos jocosos. De los jocosos que me encontré aquí, esta fue de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, por allá en el 2010. Le preguntaron a sus socios cómo se comportaban cómo le llamaban a los niños con asma en su región. Y alguna doctora, por ejemplo, la doctora Ana Vilés, dijo que en su región le llamaban resuello. El otro doctor Julio Gómez decía que le llamaban constipación. Y así vemos muchos términos que a veces hasta te dan términos más agresivos, como EPOC del lactante. En mi región le decían está apretado, o le dicen está apretado, pero también en las sabanas de Sucre y Córdoba le dicen tiene fatiga o tiene opresión. Por ahí en Bucaramanga creo que le dicen herviderillo de pecho. Y así sucesivamente, pero la palabra asma no se puede decir porque la palabra asma, desgraciadamente, por mitos del asma, se considera una palabra agresiva y consecuentemente se buscan eufemismos para tratar de minimizar lo agresivo de la palabra asma para nosotros los médicos incluso. Y mientras eso pasa, muchas son las observaciones desde que la guía NAEP del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos en el 2007 nos enseñaba que 50 a 80% de los pacientes con asma adultos comenzaron esa asma antes de los 5 años de vida. Es decir, en este grupo etario que estamos hablando hoy. Muchos niños menores de 5 años no reciben tratamiento adecuado por una tendencia a subdiagnóstico y consecuentemente mayor morbilidad. Pero esos mismos niños reciben términos diagnósticos como bronquitis crónica, bronquitis sibilante, hiperreactividad bronquial, bronquiolitis recurrente, síndrome broncoobstructivo recurrente, para ir ya más encumbrados los nombres, sibilancia postviral. Pero peor aún, algunos utilizan términos como neumonía recurrente, como si eso fuera menos agresivo, o reflujo gastroesofágico como causa de ese cuadro broncoobstructivo. Esto, hay documentos recientes que categorizan exactamente la misma observación que la guía NAEP en el 2007 nos mostraba. Y mientras eso también pasa, personas de un altísimo prestigio como el doctor Fernando Martínez destaca la importancia del diagnóstico temprano y refiere que el asma crónica que inicia en la niñez se asocia con un daño significativo e irreversible de la función pulmonar, debido a que ocurre en el momento en que la vía aérea está creciendo en forma rápida. Situación que pudieran ustedes revisarlo cuando vemos que todavía nacemos y el pulmón sigue creciendo, formando nuevos alveolos e incluso nuevos canalículos. Y hasta los 8 años hay formación de nuevos alveolos y nueva vascularización, que lógicamente exacerbaciones con el shock inmunológico que esto traduce, condicionaría una remodelación de la vía aérea con más posibilidad que en otros grupos etarios. Y este trabajo de Pederson, ya de hace algunos años, pero que tiene la importancia que es el trabajo que mejor demostró, y todavía lo referencia en la literatura actual, que si el paciente es subdiagnosticado y su tratamiento inicia más tardíamente, ese paciente tiene menor reversibilidad, es decir, es más irreversible el compromiso de la función pulmonar, incluso hasta comprometer a un 8 a un 10% de esa función pulmonar en la medida en que más demore. Ustedes ven aquí en esta diapositiva como a mayor edad la reversibilidad de la función pulmonar es menor, y como si eso fuera poco, además el uso temprano de esteroides en el momento del diagnóstico reduce el número de ingresos hospitalarios en los niños que recibían esteroides a más temprana edad. ¿Y cuál sería entonces la solución? Que tratemos de buscar un diagnóstico que nos permita una definición de lo que es asma en niños y que nos permita más tempranamente establecer un diagnóstico. Y la literatura desde hace mucho tiempo nos enseña que esa definición del doctor Fila, por allá en 1995, de presencia de sibilancias recurrentes y o tos persistente, en el contexto donde el asma es probable, ese contexto es claro y lo vamos a ver más adelante, y otras condiciones menos probables
hayan sido excluidas razonablemente define lo que es un asma infantil. Toda esta literatura que aquí está referenciando esta aseveración ha seguido utilizando la misma definición del doctor Fila con algunos cambios de semántica o de palabras, pero que traduce exactamente lo mismo. Sibilancia recurrente en el contexto donde es más probable y otras condiciones raras, por cierto, hayan sido excluidas razonablemente. La Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, en su última definición, hizo una elegante definición de lo que es asma. Y exactamente dice lo mismo. Es el diagnóstico de asma en niños. Se basa en el reconocimiento de un patrón de síntomas y signos característicos en ausencia de un diagnóstico alternativo. Y por ello se recomienda utilizar el cuadro clínico para el diagnóstico. La Sociedad Española de Pediatría o Asociación Española de Pediatría desde hace mucho tiempo nos enseña que en niños menores de 5 años es suficiente definir 3 episodios broncoconstrictivos que hayan demorado más de un día con compromiso del sueño y que tenga respuesta a el beta 2. Ese es el concepto donde asma es probable. Y en niños mayores ya exige que haya lógicamente una mayor especificación de ese diagnóstico y pide que entonces se use el test de broncodilatación positivo o el test de reto a ejercicio o metacolina cuando fuera posible, niños mayores de 6 años. Hace mucho tiempo, ya hace 2 décadas, el doctor Fernando Martínez y el doctor José Antonio Castro, en una corte de Tucson, Arizona, nos enseñaban que por lo menos existían 3 fenotipos de asma. Esos fenotipos al principio incluso los denominaron sibilantes y nos decían que solo había un fenotipo que era el verdadero asmático. Esos fenotipos a través de la literatura que ustedes están viendo hoy, todas los encuadran en el marco o en el diagnóstico de asma. Sin embargo, sí es destacable que existen un sibilante que comienza temprano, incluso desde los primeros meses de vida, y muy probablemente confundible con lo que se llama bronquiolitis, y que hacen una presencia de sibilancias transitorias y que se van muy tempranamente. Pero hay 2 subgrupos, la línea azulita y la línea lila, que se comportan más morbilmente. Y a estos, el de la línea azul, les determinaron que son hiperreactores bronquiales, pero que no son atópicos y que tienden a sibilar desde temprano, pero se vuelven y persisten, aunque en menor frecuencia que los de la línea lila. Si ustedes ven los de la línea lila, son el marcador más determinante del grupo más determinado a hacer más sibilancias, más persistentes, y en ese momento lo asociaron con IgE y con la hiperreactividad bronquial. Era lo que llamaban asmáticos o verdaderos asmáticos. El doctor José Antonio Castro fue el que diseñó los criterios para establecer cuáles eran esos pacientes de la línea lila. Y él nos decía en una oportunidad en un congreso colombiano de pediatría aquí en Cartagena, que él lo que estaba viendo en Santiago de Chile era muy distinto a lo que veía en Tucson, Arizona. Y él decía que esos 3 o más episodios de sibilancia como criterio primario, un criterio mayor de tener uno de los padres con asma o tener dermatitis atópica, o 2 de los menores como rinitis alérgica, sibilancias no relacionadas a infecciones virales y eosinofilia periférica mayor del 4%, lo veía como más determinante de persistencia en Tucson que en Santiago de Chile. Y que en Santiago de Chile veían muchos niños que sin tener estos criterios pasaban en el hospital, van a urgencia, y si le pone un esteroide inhalado y o un beta 2 por necesidad, el paciente buscaba cada vez más un control de esa patología. Y por eso él dice que esos son verdaderos asmáticos alérgicos. Posteriormente, ese mismo doctor, el doctor José Antonio Castro, dice que ese índice es fuerte, determina esto, o especifica mejor esto, enseñándonos que el índice es fuerte si las sibilancias son frecuentes. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en cambio, el índice es débil si las sibilancias son pocas. Los mismos criterios que ya vimos, pero si son pocas, varía sustancialmente
la sensibilidad de la prueba para determinar lo que va a ser un sibilante persistente después de los 6 u 11 años. 4.3 a 9.8 veces más propenso a tener asma activa a los 6 a 13 años que los niños negativos para el índice fuerte nos dio estos pacientes con el índice fuerte. Es decir, que la única diferencia era que tuvieran más sibilancia. 76% desarrollaron asma activa versus un 59% de asma activa cuando el índice era que eran pocas las sibilancias que hacía el paciente. Esta situación nos obliga a buscar otros marcadores que nos permitan especificar mejor cuáles las características que tienen esos pacientes que van a tener un comportamiento más persistente. Entonces, recientemente en su última revisión de la British Thoracic Society o guía, hace un cuadro, que esta es exactamente una copia de eso, de sibilancias en el niño preescolar y el riesgo de asma persistente, y dice que la edad de presentación, mientras el niño, especialmente ese menor de 2 años, en donde sabemos caben la bronquiolitis, tiende a desaparecer a mediados de la niñez. Pero que si son frecuentes y severos, hay una mayor asociación con sibilancia en la adolescencia, es decir, ya pasando la niñez. Que el sexo masculino tiene un riesgo de asma en prepúberes, pero que remiten en la adolescencia. Y en cambio, el femenino tiene un riesgo de asma en la adolescencia. Miren que tiene asociación hasta con el sexo. La atopía heredofamiliar es el factor que más se asocia con persistencia independiente de la edad, especialmente la materna. Y la coexistencia en el paciente de eczema, de rinitis, de pruebas de alergia positiva, aumentan el riesgo de persistencia. Y con más fuerza, con más evidencia, o mejor nivel de evidencia, la función pulmonar, con disminución de la respuesta y reversibilidad de la misma, podía precisarnos mejor el diagnóstico de asma. Pero ya sabemos que esto de la función pulmonar en lactantes y preescolares es bastante difícil. Si la atopia es el factor de riesgo que más se asocia para persistencia independiente de la edad, entonces vale la pena que tengamos este flujograma que nos propone el GEMA en la guía de 2020 de cómo estudiar la alergia de los pacientes. Primera pregunta, ¿la exposición a aeroalergeno desencadena o empeora el asma bronquial? Si la respuesta es sí, sospecha de asma alérgica. Entonces, seguidamente pásese a preguntar cómo está el estudio de alergia del paciente. Si la respuesta es positivo y hay concordancia con la historia clínica, definitivamente ese paciente tiene un asma alérgico. Pero si la respuesta fuera negativa al estudio alérgico, tenga o no tenga la sospecha de asma alérgica por parte de los padres, considere la posibilidad de que no es un asma alérgica y buscar otros factores. Este es un artículo o más bien una guía de manejo de la Sociedad Canadiense de Pediatría y de la Sociedad Torácica de Canadá, en donde miren parte exactamente con la misma observación de la guía de Estados Unidos del 2007. La mayoría de los pacientes con asma inician sus síntomas en edad preescolar. Este grupo etario tiene las tasas más altas de consultas a urgencia y hospitalización por crisis. Eso observan los canadienses. Hay un inicio de asma, un compromiso de la función pulmonar con un desvanecimiento o disminución de al promedio un 10%. Ya vieron el estudio de Pedersen. Cuando el paciente inicia el asma en menores de 6 años, y especialmente si no se inicia tratamiento. Por ello, dice el consenso, es importante instaurar el tratamiento temprano en base a la clínica. Y miren cómo dice tácitamente, sin importar incurrir en sobrediagnóstico. 2 episodios, ya no 3, como decía el español, y o respuesta beta 2 pueden categorizar en ese niño que hace síndrome broncoobstructivo recurrente o fatiga o opresión, como dicen el papá, en el concepto del diagnóstico de asma temprano en pediatría. Esa es la publicación y estas son las 3 observaciones para que quede presente como mensajes clave de esto. Primero, documentar la obstrucción de la vía aérea. Preferiblemente, lógico, que sea reseñado y descrito por un médico o un cuidador de salud experto.
Y como alternativa, si los padres o los cuidadores pueden dar un convincente informe de que el niño hace cuadro broncoobstructivo, es característico porque le sirva el pecho, la respiración se le vuelve prolongada, etc. El segundo criterio que hay que observar es, ¿hay reversibilidad de la obstrucción de la vía aérea? Preferiblemente documentado por la respuesta a SABA o a corticoides sistémicos orales por el médico o por un cuidador de salud. Y como alternativa, un convincente reporte de los padres que a un tratamiento de 3 meses de corticoide como prueba terapéutica con o sin necesidad de SABA, broncodilatador de acción corta, el paciente mejora. Sin embargo, acepta que si hay un informe convincente del cuidador de que ese niño eso lo hace en forma recurrente, a ese paciente hay que establecer el diagnóstico de asma. Y el tercer punto que es importante es que no tenga evidencia clínica de un diagnóstico alternativo. Es evidente que si tengo un niño que nació prematuro, estuvo intubado un tiempo prolongado, necesidad de oxígeno, muy probablemente debo pensar en una displasia broncopulmonar. Si tengo un niño que tuvo algún día nació bien, hizo una bronquiolitis grave, necesitó ventilación mecánica, fue hospitalizado con dependencia de oxígeno y tiene imágenes radiológicas características, hay que pensar en una bronquiolitis obliterante. Y si tengo un niño que desmedra, que tiene tendencia no solamente a tener los catarros y la gripa, aunque haga sibilantes recurrentes, pero también tiene ese desmedro. Recuérdense esto, regularmente el asma de la infancia no desmedra. El asma de la infancia regularmente es benigna. Pero hay que hacer el diagnóstico para que no veamos todo la serie de problemas que tenemos. ¿Y sabe qué consideró el consenso canadiense? Hacer una auditoría al cumplimiento a los mensajes claves de esta posición oficial, con el fin de disminuir en los niños de 1 a 5 años el uso de términos tales como broncoespasmo, enfermedad reactiva de la vía aérea, bronquitis sibilante en los registros médicos. Procurar aumentar la proporción del diagnóstico de asma en niños menores con exacerbaciones recurrentes similares al asma, 2 o más, incluso si se desencadenan por infecciones respiratorias virales. Y ese punto es neurálgico, incluso si se desencadenan por infecciones respiratorias virales. Documentar en forma clara en la historia clínica del niño preescolar con crisis de asma la presencia o ausencia de signos o síntomas de obstrucción del flujo aéreo, la mejoría con la terapia y 3, la sospecha y descarte clínico de otras condiciones. Registrar la observación de la respuesta SABA en los signos obstructivos. Y en niños con síntomas frecuentes o exacerbaciones moderadas o graves sin signos de obstrucción al flujo aéreo, en el momento de la exploración, registrar la utilización de un ensayo terapéutico de 3 meses, como lo pusimos en los corticoides. Vale la pena observar esta obligatoria observación de la sociedad canadiense para aumentar el diagnóstico de asma. ¿Y qué tenemos desde el punto de vista de lo más específico que pudiéramos para decir que un paciente tiene asma? Pues simple y llanamente que yo pudiera medir, para hacerlo en forma ya no solamente cualitativa, sino cuantitativa, de que el paciente hay una respuesta significativa al beta-2 y que el paciente llega con un FEP1 sobre CBF disminuido con 0.85, 0.90 o menos, y que el paciente, después que yo le hago la prueba del broncodilatador, el paciente me mejora. Consecuentemente, eso establece el diagnóstico de asma. Otra posibilidad es que el paciente no me mejoró, pero le hago la prueba de provocación, sea con ejercicio, que es más amigable con el niño, o metacolina, y si la respuesta es positiva, definitivamente tenemos un diagnóstico de asma. Y si no existiera la disponibilidad de la prueba de función pulmonar, entonces habría que hacer la prueba terapéutica de 6 a 10 semanas con esteroide inhalado, más SABA por necesidad, y si la respuesta es buena, considere el diagnóstico de asma. Esto nos dice la guía GEMA 2020. Si es mala, evalúe otra posibilidad diagnóstica. Y para enredar aún más el asunto en el sentido del diagnóstico de asma, el diagnóstico clínico sigue siendo el mejor enfoque actual para el diagnóstico de asma. Nos enseñan en esta publicación reciente el doctor Javier Mayor
en donde nos quisieron evaluar si la espirometría, la respuesta broncodilatador e incluso el feno podían servir para aumentar la sensibilidad diagnóstica en niños que ya estaban con diagnóstico clínico de asma e incluso con corticoides inhalados. Solo el test de metacolina fue la mayoría de las veces positivo. Los otros métodos son útiles para corroborar el diagnóstico de asma, pero cuando son positivos. Lo que sí es que su mejor papel es evaluar el manejo y progresión de la enfermedad. Hasta tener mejores, objetivas y factibles pruebas en la práctica diaria, es necesario considerar que el diagnóstico en la infancia es clínico. Y todavía aún más, esta es una revisión o metaanálisis o revisión sistemática de la literatura, en donde toman 21 guías de manejo del mundo entero, y fue recientemente publicada, 2019. Diagnóstico en infantes y preescolares en niños. Y los autores concluyen esto. Existe un acuerdo general, aunque no unánime, una sola de las guías, de que el asma puede diagnosticarse en niños en edad preescolar. El curso del trastorno en los niños en los años siguientes es muy variable, lo que dificulta predecir la persistencia o la remisión con suficiente fiabilidad. Y miren lo que dice, 21 guías, la mayoría consideran que el asma se puede diagnosticar en edad preescolar, siempre que condición clínica compatible con la enfermedad, ya nos lo decía la guía canadiense, respuesta al tratamiento adecuado y que se hayan descartado otros posibles diagnósticos en forma razonable. No significa que hacerle pHmetría, ni hacerle tomografía, ni procedimientos invasivos a nuestros pacienticos. Este diagnóstico es punto de partida, miren esto, qué bonito, para deconstruir las características observables, es decir, qué fenotipo tiene ese niño, y los factores genéticos o inmunoambientales, endotipos, que intervienen en cada paciente y establecer, entonces sí, si fuera necesario, otro diagnóstico alternativo. Pero no podemos salir de esa, concretar que ya hemos pasado todo, si no nos acordamos aún más de la gran morbilidad que tiene nuestro país latinoamericano, nuestros países latinoamericanos, en donde existen más asmas en la niñez y existen más asmas severas. El estudio de sibilante en el lactante que el doctor Javier Mayor llevó con participación incluso nuestra en Colombia y en varios colegas en Colombia. Fue publicado en Thorax en 2010 y miren lo que encontraron. La prevalencia en ese momento el doctor Javier le llamaba RW, sibilante recurrente. Es más alta en los centros de América Latina, 21.4, que en Europa, 15%. Y con una P significativamente importante, de 0.001. El porcentaje de episodios graves es mayor, 59.4 en América Latina, que en Europa, 40%. En América Latina los niños se hospitalizan casi el doble vez más que en los países europeos, porque este fue un estudio de América Latina comparado con España y Portugal. Estos resultados, concluyen los autores, sugieren que hay un mayor riesgo de la enfermedad en estos países en desarrollo. Es evidente que esta es una observación gráfica de la situación que nos puede estar pasando. Los genes no lo son todo. El ambiente y los agentes, es decir, el esposoma, puede cambiar la condición de ese paciente en el momento del crecimiento rápido pulmonar. Este es un estudio hecho por nosotros en el Hospital Infantil Casa del Niño. Fue un trabajo de tesis de la doctora Licey Guevara y posteriormente el doctor Luis Caraballo, la doctora Natalia Acevedo, el doctor César Muñoz, se entusiasmaron mucho con este trabajo y lo seguimos, e incluso ya lo tenemos más ampliado, pero no podía mostrar los resultados en este momento.
127 niños preescolares de escasos recursos con asma o sibilancias, una media de 36 meses. Miren esto, el 82.4% de la población que se estudió fue clasificada como asma intermitente, pero severos. Consultas frecuentes, 5 o más, como lo clasifica el GEMA, en un 33%. Hospitalizaciones en el último año, como la clasifica el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, 54%. Y UCI, alguna vez en su vida, un 20%. Las consultas frecuentes a urgencia se asociaron más con tos persistente nocturna y o rinitis persistente, lo que pudiera sugerir un componente atópico de consulta frecuente a urgencia. Pero miren esto, la hospitalización en el último año se asoció fuertemente con OR de 3.5 con ausencia de agua potable y antecedente de neumonía, que es un marcador frecuente, especialmente en las comunidades pobres que tienen asma. Hospitalización en UCI, cohabitar con 2 o más hermanos y hacinamiento en casa aumentan el riesgo de hacer marcadores de severidad en ese grupo poblacional que estudiamos. El asma en preescolares de escasos recursos de Cartagena tiene un patrón de frecuencia intermitente, pero las exacerbaciones con que cursa son severas. Asisten a urgencia frecuentemente, requieren ser hospitalizados o ingresados a UCI. La pobreza y la alergia influyen en la severidad de las exacerbaciones de asma en la etapa preescolar de nuestros niños. Por último, esto a veces a los médicos nos puede producir un poquito de recelo que alguien que no es médico nos enseñe, pero ¿quién más que Mario Benedetti, con su publicación La muerte y las otras sorpresas? En el fin de la disnea, en 1968 nos rezaba esto: yo mismo soy, pese a mis 39 años aún no cumplidos, en ese momento Mario Benedetti no había muerto, un veterano de la disnea. La verdad es que el asma es la única enfermedad que requiere un estilo y hasta podría decirse una vocación. Un hipertenso debe privarse de los mismos líquidos que otro hipertenso, un hepático debe seguir el mismo tedioso régimen que otro hepático, un diabético ha de adoptar la misma insulina que otro diabético. O sea, decía Mario Benedetti, si queremos elevar el calor alopático a un nivel de metáfora, todos los isóteres de Langerhans pertenecen al mismo archipiélago. Por el contrario, un asmático no perderá jamás su individualidad, porque la disnea, lo decía mi pobre médico de mutualista, para disimular decorosamente su ignorancia profesional sobre el escabroso tópico, no es una enfermedad, sino un síntoma. Y en ese sentido, hay muchas opiniones de que estamos más bien ante un síndrome que una sola enfermedad. De pronto, distintos fenotipos, distintos endotipos, es lo que hoy en día estamos más encuadernados. Y para redondarlo del diagnóstico, desde hace muchos años se viene discutiendo si es necesario cambiar el nombre de asma por otro nombre. E incluso algunos autores han propuesto hacer eso, pero otros decimos o pensamos que mejor hay que desmitificar el asma y hacer alguna forma de promoción de que el asma no es tan mala y que el asma puede tener otras condiciones benignas. Entrándonos en el tratamiento, hay que mirar siempre el objetivo. Y el objetivo del control al asma es no síntomas, no despertares nocturnos, no broncodilatador de rescate, no exacerbaciones, no limitación a la actividad, al ejercicio, una función pulmonar normal que se debe conservar en el momento en que se puede remodelar y mínimos efectos adversos relacionados al mantenimiento. Ojo, porque el asma puede ser tan mala per se, pero puede ser peor por los tratamientos que estemos considerando con ese paciente. Y las medidas terapéuticas que tenemos para hacer el asma, hagamos siempre un algoritmo: educar al paciente, hacerle un control ambiental, al paciente y a su familia, un control ambiental, tratar comorbilidades asociadas, un tratamiento farmacológico escalonado, y por último las terapias específicas antialérgicas como la inmunoterapia y los anticuerpos monoclonales de reciente advenimiento en el ámbito de la
terapéutica del asma, especialmente en pediatría. Desde el punto de vista de educación, en esto quiero ser recalcitrante. Hay que hacerlo con sus pacientes, con el paciente, pero hay que hacerlo también con sus familiares. Hay que seguirnos educando a los médicos y también a los otros profesionales de la salud. Pero una cosa que es importante y que produce bastante iatrogenia es a los docentes y educadores que a veces aniquilan a nuestros niños. Cuando los limitan a hacer incluso actividades deportivas, la esencia de lo que es un niño. Y cuánto más no a las autoridades de la salud, que desconocen que esta es una enfermedad crónica de las más comunes de la niñez, que tiene una estrecha y fuerte relación con neumonía, especialmente en los países en vías de desarrollo, que es la primera causa de neumonía recurrente en todas las series del mundo, y que la neumonía es la primera causa de muerte infantil. 3 millones y medio de niños mueren anualmente en el mundo por neumonía. No hay una enfermedad que mate más niños que la neumonía. Seguidamente hablábamos de las comorbilidades o los factores asociados al asma que pueden estar evitándonos que el paciente no me mejore, así hagamos lo que queramos hacer desde el punto de vista terapéutico farmacológico. Vigilar si ese paciente tiene rinitis, si tiene hipertrofia de adenoides, si tiene tabaquismo pasivo en casa, porque eso es una condición morbil. El paciente que hace apneas de sueño, el paciente que tiene reflujo o que tiene disfunción psicoemocionales en familia, y los pacientes que tienen sinusitis. Estas son las entidades que de pronto más nos acordamos y debemos, sin embargo, reevaluar cada vez que mi paciente regresa a mi consultorio y no está controlando. Pero hay una entidad de reciente advenimiento, de reciente documentación, la doctora Anne Bicham, de Australia, y quien ya fue documentada o escrita o publicada por primera vez en Kendick en el 2012. Kendick es como el Nelson de la pediatría, en el sentido de la neumología pediátrica. El término bronquitis, cuando yo hice pediatría, era totalmente imposible decirlo en pediatría. Hoy hablamos de que existe una entidad que se llama bronquitis, y aquí está el capítulo en el Kendick, y que hay una que se llama bronquitis bacteriana prolongada, y esa es la primera causa de tos crónica en pediatría. Lo que la caracteriza, porque no puedo despreciar este momento, es todo niño que tenga una tos prolongada más de 4 semanas, característicamente húmeda o productiva, con ausencia de otros marcadores de enfermedad específica, porque lógicamente si ese paciente me tiene unas uñas en vidrio de reloj, un tórax deforme, etcétera, probablemente tengo que pensar en que este paciente tenga algo más allá de una simple bronquitis bacteriana. Se considera que este diagnóstico con la clínica es suficiente, aunque el lavado broncoalveolar especificaría la etiología de gérmenes importantes como son neumococo, Haemophilus o Moracella catarrharis y permitiría especificar el diagnóstico. Sin embargo, la observación categórica de la doctora Chan es que no es necesario y que ante esa presencia de un paciente con esa historia de tos, se considere el inicio de un tratamiento antibiótico que, por cierto, tiene que ser prolongado y con inhibidores de beta-lactamasa, porque ya ven ustedes los gérmenes que allí acompañan. Pareciera tonto que estuviéramos hablando de esto en una conferencia de asma, en una revisión de asma. Pero miren lo que le pasa a ese bronquio de ese paciente, cómo se irrita y cómo se llena de material mucopurulento prácticamente, y hay una respuesta inflamatoria marcada en la vía aérea. ¿Qué condiciona una respuesta marcada inflamatoria en un paciente con asma? Que hay exacerbación de los pacientes con asma. ¿Cuál es la triada del asma? Inflamación, broncoespasmo e hipersecreción. Entonces, cuando hay hipersecreción, hay medio de cultivo para bacterias. Y por eso los pacientes con asma son de los más frecuentemente afectados por esta condición patológica de tanta importancia, especialmente en el niño en la edad de la niñez, preescolares y escolares. Y para hablar del manejo farmacológico del asma, debemos plantearnos esta observación que hoy tiene mucha validez. La terapia farmacológica es solo un componente del manejo del asma. Es insuficiente.
y requiere un enfoque integral en el cual la educación, el control ambiental, el tratamiento de los factores asociados, el enfoque de precisión, qué tipo de paciente, fenotipo de paciente y endotipo de paciente tengo, y el seguimiento juegan un papel importante para lograr ese objetivo. La individualización del niño es piedra angular en ese tratamiento. En términos generales, siempre recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica y como tal hay que manejarlo en forma crónica, con periodos de exacerbación y periodos de mejoría. Hay medicamentos aliviadores, como su nombre lo indica, el que alivia, el que desobstruye, el que controla la tos. No necesariamente siempre, pero uno siente que ese es el aliviador. Y eso es muy importante explicárselo a los cuidadores, al padre o a la madre. Y hay unos medicamentos que no hacen esa observación de aliviar, pero que a fondo son los que me van a producir en forma esencial el verdadero control de mi paciente. Desgraciadamente, esa observación que hablábamos ahora de lo que siente el cuidador del niño y el mismo niño, que el salbutamol o el aliviador es el que me mejora, mientras que el esteroide inhalado no me ayuda, no me siento que me produjo nada, condiciona una impresionante submanejo de los medicamentos controladores en pacientes que fueron estudiados en la vida real y que decían yo tengo asma. El porcentaje más alto de ellos que estén utilizando no pasa de un 40% de pacientes utilizando medicamentos controladores. Y miren el campeonato que nos llevamos en América Latina y que probablemente tenga relación con esa observación que ahora destacaba. Pero al mismo tiempo, desde hace varios años, o hacía más anteriormente, ya no, adiós gracias, nos enseñaban que a los niños con asma, aunque ya le teníamos el diagnóstico de asma, que se debe hacer como lo hemos hablado, solo se le debe iniciar tratamiento controlador, se le debía iniciar tratamiento controlador cuando tuvieran al menos una forma leve persistente, que era cuando el paciente hiciera más de 2 veces por semana síntomas, o que afectara la actividad y el sueño, o que tuviera síntomas nocturnos más de 2 veces al mes, y la función pulmonar, que ya sabemos en los niños pequeños, menores de 5 años, es difícil hacerlo, y en los niños mayores de 5 años sí tiene la validez, que sabemos, pero especialmente para saber que la tiene cuando me sale positivo. Esas observaciones nos parecían a nosotros siempre poco prácticas para el pediatra y los clínicos nos enredábamos. Y no sabíamos por qué esto nos lo enseñaban de esa forma. Si literatura de alto nivel, como el Tercer Consenso Internacional Pediátrico en 1998, nos enseñaba que la mayoría de los niños con sibilancia recurrente, así como lo encontramos nosotros acá en Cartagena, son episódicos, pero son severos. Y ellos consideran, el doctor Fila, en un documento de historia natural del asma llevado a cabo en Australia, que desde las formas episódicas frecuentes, no esperar que estuvieran 2 veces por semana, sino que al menos una exacerbación en 6 semanas era indicativo de iniciar tratamiento controlador. Eso lo adoptó también el GEMA en el 2015 y nos enseñaba que sí, exactamente habían también episódicos ocasionales, episódicos frecuentes, que un paciente puede ser episódico, pero si me hace más de 5, una crisis, perdón, cada mes y medio, era indicativo, 6 a 8 crisis al año, era indicativo iniciar tratamiento controlador. Y lógicamente, con más razón, los pacientes con formas persistentes. Nosotros, en la guía nuestra, en el 2010, también categorizábamos que los pacientes desde las formas episódicas frecuentes deberían iniciar tratamiento controlador. Sin embargo, les quiero destacar esto y por eso yo quiero resaltar que para mí una de las mejores guías, aunque sea viejita, 2007, fue la guía del Instituto Nacional de Salud y que no se ha vuelto a repetir y no sé ni por qué. Cambiaron para el lleno. Y miren lo que ellos nos enseñaban también. Uno caía en lo mismo, que los intermitentes eran menos de 2 días, más de 2 días eran persistentes leves.
y que solo desde aquí se deberían poner tratamiento controlador desde el punto de vista de síntomas. Pero hacían una observación. Si el paciente es un paciente que hace 2 exacerbaciones o más en 6 meses, en los últimos 6 meses, que requieran visitas de urgencia o esteroides orales, considérelo subir de severidad. O sea, aunque fuera intermitente, considérelo iniciar tratamiento controlador. Más de 4 episodios en el último año, de más de un día de duración, considérelo iniciar tratamiento controlador. Y factores de riesgo en el IPA, el índice predictor que ellos hicieron en Tucson, Arizona, considérelo para iniciar tratamiento controlador y evitar que el pronóstico que ese paciente me lleve a una remodelación de la vía aérea. ¿Y qué nos dicen las últimas guías con respecto a ese tratamiento? Uno, que el asma sí se puede, por todo apareció en la guía de asma, niños menores de 3 años y niños de 3 años o 4 años en adelante. Esta guía tiene unas observaciones que las quiero destacar. Y por eso comenzó con ella, porque es la que más dedica a revisar el tema del niño en estas edades. Y destaca que un paciente que está en un nivel 2 debería ya comenzar a recibir un tratamiento controlador. Y ese tratamiento controlador consideran esteroides a dosis baja o antileucotrienos, sea menor o mayor de 4 años. Y hay un nivel 3, que es aquel paciente que ya hace más de 6, 8 crisis al año, y que si además tiene comorbilidad, páselo al nivel superior. Entonces a esos pacientes ya consideran iniciarles esteroides a dosis media. Si es mayor de 4 años, pudiera ser una condición asociarlo al ABA. Y si es menor de 4 años, no hay recomendación fuerte para asociarle el ABA, o sea, broncodilatadores de acción prolongada, sino agregar antileucotrienos. Y un paciente en nivel 4 de severidad, o sea, pacientes que ya me está en una forma persistente de asma. Entonces, fíjense lo que observo en este punto. Glucocorticoides a dosis media. LABA mayor de 4 años, Montelukast menor de 4 años. E incluso glucocorticoide a dosis media con antileucotrieno en los pacientes mayores de 4 años. Los pacientes nivel 5 y 6 que no controlan con eso, hay que reevaluar el diagnóstico, hay que reconsiderar qué comorbilidades tienen para reajustar el tratamiento y ayudarnos para fenotipificar y endotipificar a ese paciente a ver si cae en necesidades de medicamentos especiales como anticuerpos monoclonales o incluso medicamentos como acitromicina, macrólidos, tiotropio para pacientes mayores de 6 años que no estén controlando con esos tratamientos con ese nivel. Pero fíjense que el GEMA es muy pragmático en esto, no al uso de dosis altas de esteroides y tampoco al uso de esteroides sistémicos prolongados. Esto mismo también nos dice el GINA en su guía 2020. Nuevamente resalto, evalúe a ese paciente. Lo primero es, no me habré equivocado en el diagnóstico. Si estoy seguro, ajuste el tratamiento y revise la respuesta cada vez que nuestro paciente venga. Esta guía dice que en los niños menores de 5 años, en el nivel 1, no debemos utilizar, o sea, pacientes francamente intermitentes, leves, que no se hospitalizan, no debemos utilizar tratamiento controlador, sino medidas ambientales, educación. Sin embargo, destaca la posibilidad que si ya es un nivel 2, el paciente no me está controlando, me sigue haciéndome exacerbaciones, entonces considere corticoides a dosis baja o antileucotrienos como posibilidad terapéutica. E incluso me dan la opción de hacer corticoides en forma intermitente con suspensión posterior a haber pasado la crisis o antileucotrienos como opción segunda. En el STIC 3, nivel 3 de severidad, doble dosis baja, o sea, dosis media de corticoides. Y en casos especiales, aumente
agregue antileucotrienos si ustedes los consideraran o observan que el paciente tiene algunas características fenotípicas o endotípicas o algunos criterios clínicos que me permitan decir, este es posible que me vaya mejor con antileucotrieno, como lo vamos a ver aquí adelante. Si el paciente no controla, hay que referirlo al especialista, porque ya ahí, y especialmente en ese grupo de edad, es más importante considerar la posibilidad de que se trate de otro diagnóstico. Y en el paciente mayor de 6 años se hace la misma observación, pero aquí hay una gran diferencia. En el nivel 1 de severidad, aunque sean intermitentes, aunque sean leves, considérale alguna comorbilidad y evalúe la posibilidad de que el paciente reciba esteroides en forma intermitente cada vez que necesite ponerle SABA. Y ese es un concepto que se destaca en el resto de las edades del tratamiento del asma ahora. Cada vez que use SABA es mejor usar SABA, o sea, bronquidilatador de acción corta, salbutamol, por ejemplo, pero con esteroides. Ya en los niveles 2 vamos subiendo, pero fíjense ustedes que no evolucionan sino a dosis medias de esteroides, y toda la guía lo resalta, y que en todos los niveles aparece antileucotrieno, que es la segunda opción terapéutica que tenemos, pero aparece en todos los niveles como una opción terapéutica a tener en cuenta en la niñez, especialmente en la niñez. Y esto mismo nos enseña la guía británica. Pero la guía británica todavía recalca más si pudiéramos considerar desde el nivel 1 y 2 usar esteroides. Pero mira lo que dice, dosis muy baja. Y después, ni siquiera en el nivel 3, dosis muy baja es la opción primera. Y dosis baja con antileucotrieno, una opción en el nivel 3. Y solo en el nivel 4 consideran incrementar la dosis de esteroides a una dosis que la consideran como dosis baja y ya no muy baja. Y si de aquí de dosis baja nos pasamos, miren lo que nos llama la atención la guía británica, reevalúe o evalúe usted, mejor revisarlo con un especialista que me diga por qué este niño con una dosis media, si la gran mayoría de ellos, como lo dicen muchos autores actualmente, responden fácilmente con esa terapéutica. Y la perla, que ya ustedes vieron en un webinar que hizo la Sociedad de Pediatría y vieron en presencia a los autores, el doctor Carlos Rodríguez, nuestro colega, amigo, y un honor ser su amigo, y que sea colombiano, su esposa Mónica, y el doctor José Antonio Castro, que es un gran amigo de nosotros, nos enseña en una forma de flujograma, pero muy práctica y en base a una revisión sistemática de la literatura, cuándo considerar, y esta publicación se la recomiendo a todos los pediatras, reciente Pediatric Pulmonology 2020, un medicamento u otro. Esteroides inhalados, ¿a quiénes? Aquellos pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares de asma. Aquel paciente que tenga una enfermedad más grave. La raza blanca. Los biomarcadores de alergia. Los no obesos. La función pulmonar inferior o una alta respuesta a metacolina. Y variantes de estos genes que pueden ser determinantes de que me van a responder mejor a esteroides inhalados. Y antileucotrieno, fíjense que existe un subtipo de pacientes que responden más. Y ellos destacan que aquellos pacientes más jóvenes y usan esta edad, menores de 10 años, prácticamente la niñez, de corta duración de la enfermedad, menor de 4 años, que tengan poco tiempo de estar comenzando con asma, niveles altos de cotinina y leucotrienos urinarios, que no lo tenemos de fácil alcance en nuestro medio, y tampoco ese marcador, marcador genético de 5,5-ALOX5 parece ser responden mejor a antileucotrienos según la revisión que los autores hicieron. Y aquellos pacientes que no controlen, búsquenle algunos marcadores predictores, como por ejemplo el que no respondió y es blanco hispano, agréguele antileucotrieno. Si es blanco no hispano, antileucotrieno o LAVA, pero no duplique la dosis de corticoides. Si es negro, considere duplicarle la dosis de esteroides o agregar un LAVA. Y si son niños sin antecedentes de eczema, independiente de su raza, considere agregar un LAVA. Esta publicación de verdad es honrosa, incluso revisarla con ustedes, y vale la pena que todos accedamos a ella.
La conclusión de los autores es que varias características fenotípicas, biomarcadores o marcadores farmacogenómicos podrían ser útiles para predecir nosotros el mejor fármaco para el tratamiento de nuestros niños. Esto desde antes veníamos observando estas observaciones que los doctores hacen. Ellos lo que hicieron fue una revisión sistemática. En esa publicación 2006 nos enseñaban que en términos generales los esteroides, es decir, fluticasona en este caso, tuvo mejor respuesta que Montelukast. Y eso lo sabemos. A la pregunta de examen, ¿qué es mejor, esteroides o Montelukast? Esteroides inhalados. Pero si el paciente tiene menos edad, tiene menos atopía y tiene menos tiempo de evolución de la enfermedad, esos pacientes parece respondían mejor a Montelukast. En cambio, si el paciente tiene mayor eosinofilia, más IgE, proteína catiónica elevada, eosinofílica elevada, PC20 como prueba de metacolina fuertemente elevado y valores de función pulmonar más comprometida, probablemente ese paciente va a responder mejor a esteroides. Estos biomarcadores ya existían. Los doctores nos acaban de hacer una revisión más sistemática en donde lógicamente existen más artículos. Y el doctor José Antonio Castro nos publica este metaanálisis en donde nos categoriza que definitivamente lo que yo les decía es cierto. Los corticoides son útiles en los infantes y preescolares. Miren esto, con sibilancias persistentes o asma. Ellos no diferenciaron si el diagnóstico era sibilantes persistentes o asma. Reducen exacerbaciones en un 40% y egresos en un 50% en comparación con placebo, independiente de la edad del diagnóstico, del modo de entrega. Además, los pacientes se benefician de menos necesidades albuterol, salbutamol, mejoría clínica en el score y funcional de los tratados con placebo. Y aquí ustedes pueden mirar el diagrama de Herbo, como el diamante está a favor de utilizar corticoides en forma general en pacientes que hacen sibilancia recurrente que ustedes categorizó con el diagnóstico de asma. Y existen otras literaturas como esta, que es una revisión de la literatura, y también hace la misma observación de las dos publicaciones que les acabo de leer o revisar. Pero al tiempo, nosotros tenemos que ser congruentes que estamos viendo niños. Nosotros cuando nacemos con un promedio de 50 centímetros de estatura. Cuando llegamos a los 4 años, se está pasando la infancia temprana, en ese momento nosotros llegamos a tener 1 metro. Nunca más vuelve a ocurrir eso, que uno duplique la estatura. Y el efecto primero que se observa con los esteroides sistémicos y o inhalados, colateral o indeseable, es la inhibición de la rata de crecimiento. Por eso nosotros los pediatras tenemos la responsabilidad de estar atentos a que sí podemos duplicar la dosis de los corticoides, pero no exagerar en la dosis del corticoide por muy inhalado que sea. Si llegamos a incrementar mucho la dosis de los corticoides inhalados, la eficacia del medicamento ya va a ser inferior a los efectos adversos que vamos a observar. Entonces, sí necesitamos de tener en cuenta eso y estar rastreando cuáles son lo que nos está enseñando la literatura nueva. Esta publicación del 2019 y que se repite también en la GINA del 2020, recalca un aspecto que es fundamental. Cada vez nos dicen las dosis más bajas de esteroides. Y si ustedes miran en el cuadrito de abajo, niños de 6 a 11 años, 100 a 200 microgramos es dosis baja, 200 a 400 es dosis media y más de 400 es dosis alta. Mientras que usted en un adulto con la misma droga puede llegar a más de 1000 microgramos y no vas a ver inhibición de la rata de crecimiento. Lógico, pudiera haber desmineralización ósea o cataratas o qué sé yo. Pero hay una observación también en esto. El advenimiento o el conocimiento de que los clorofluorocarbonos que antes usábamos y que estaban más libres de usar, pues, y han venido siendo reemplazados por los hidrofluoroalcanos, permiten o limitan aún más la dosis de esteroides. Y miren ustedes cómo la misma beclometasona dipropionato, si viene con hidrofluoroalcano, hay que bajar la dosis a 50 a 100 microgramos para que sea una dosis baja. 100 a 200 para que sea media y es alta una dosis de más de 200 si viene con hidrofluoroalcano.
Y lo mismo pasa con ciclosonida acá, etcétera. ¿Por qué? Porque la partícula es más pequeña y tiene más capacidad de depositarse en el pulmón, donde no existe un hígado que metabolice la dosis de esteroides. Y permite entonces unos mayores niveles en sangre y consecuentemente más efectos colaterales, que ya sabemos en pediatría a esas edades, la inhibición de la rata de crecimiento. Y hay una observación también que vale la pena. El estadiómetro, que es lo que tenemos casi todos en el consultorio, regularmente nos sirve para saber si mi hijo me está creciendo, mi niño me está creciendo. Pero a corto plazo no es lo suficientemente sensible como sí lo haría una quenometría. No creo, sino algún endocrinólogo puede ser que tenga esto, pero esto, si queremos ver cómo pudiera verse inhibición de la rata de crecimiento en forma específica en nuestros niños, habría que pasar por una quenometría. Y entrando en ese aspecto, ya hablamos con los esteroides de las bondades y también de la observación que tenemos que tener con ellos. Hablemos también de los antileucotrienos, que es la otra droga que hace, digamos así, la contraparte, o no, no es la contraparte, es el apoyo, es la otro medicamento que tenemos para ayudarnos. ¿Y qué nos dice esta publicación, por cierto? Es una publicación alemana, pero que se repite, se publica en el idioma inglés e incluso en el idioma chino, en donde ellos resaltan como mensajes clave que los antileucotrienos son útiles y seguros para el tratamiento a largo plazo de pacientes con asma. Útiles y seguros, especialmente si ese paciente está complicado con rinitis alérgica o tiene asma inducida por ejercicio. Quiero resaltar esto que se me estaba pasando y es muy importante. Esta revista tiene el más alto nivel de aceptabilidad científica desde el punto de vista de porque es solamente dedicado a hacer evaluaciones desde el punto de vista farmacológico. Y casi que su opinión es universalmente aceptada o por lo menos muy evaluada y muy revisada por los mejores autores que estemos interesados en revisar eficacia y seguridad de los medicamentos. Tiene una mejoría significativa de síntomas, de la función respiratoria, de la necesidad de beta-2, de la inflamación, de la hiperreactividad bronquial. Disminuye la dosis de corticoides a necesidad y disminuye las exacerbaciones. Montelukast no solamente tiene una acción desinflamatoria de las vías respiratorias, sino que también tiene una acción bronquilatadora leve. De hecho, se estuvo utilizando en crisis de asma. No pasó la prueba, no fue lo suficientemente bueno, pero hoy sabemos que sí tiene algún mínimo efecto bronquilatador y esa puede ser una de las razones de mayor adherencia. Los antileucotrienos para el asma en general son menos efectivos al comparar con los corticoides, pero son recomendados en fenotipos específicos. En asma no controlada, duplicar la dosis de esteroides no es mejor que agregar un antileucotrieno. Esto lo categoriza el GEMA, lo categoriza la guía británica. El asma por deporte, el deporte es el mejor actividad física que puede tener un niño. Mucho mejor que andar con una tablet, ¿verdad? Y consecuentemente nosotros como pediatras debemos estimular esto y debemos estar revisando esto. Y nosotros sabemos que los pacientes que hacen broncoespasmo inducido por ejercicio tienen una mayor posibilidad de eliminación de concentraciones de cistenil-leucotrienos en el condensado del aliento expirado. Y por eso Montelukast se convierte en una opción fuerte para el asma inducida por ejercicio. Montelukast es superior incluso a los beta-2 de acción prolongada en el tratamiento de ese niño que se va al colegio y que va a jugar un partido en mitad del recreo. Porque Montelukast tiene esta opción de controlar exactamente al mediador de esa respuesta inflamatoria que se produce. Y desde el punto de vista de rinitis alérgica, vale la pena destacar lo que nos enseña la Organización Mundial de la Salud en el 2001 y que se repite en el 2016, vino la última revisión. Todo paciente con asma hay que revisar si no tiene rinitis alérgica, y a todo paciente con rinitis alérgica hay que revisar el asma.
Y en el GEMA 2020 apareció un capítulo por primera vez en una guía de asma, de rinitis y rinosinusitis asociada al asma, para que consideremos ese punto tan neurálgico como es lo mismo que dice el ARIA, la guía de la Organización Mundial de la Salud, lo replica el GEMA desde el punto de vista de esto. Desde el leve intermitente, usted tiene opciones terapéuticas, entre los cuales el que se puede usar desde el primer nivel es anti-H1 no sedante, oral o local, y bloqueadores de receptores de leucotrienos, lo cual desde la actualización del 2007 aparece. Hay que hacer alergenos y evitación de irritantes en todos, los descongestionantes nasales solo no más de 10 días y solo a partir de los moderados o graves los corticoides intranasales. El rol de los leucotrienos y los antagonistas de antihistamínicos ha sido documentado. Los antileucotrienos y los antihistamínicos solos o en combinación son eficientes en reducir síntomas de rinitis o asma. Los antihistamínicos no son medicamentos de elección en asmáticos, pero al controlar la rinitis me mejoran el asma concomitantemente. Y esa es una de las directrices fundamentales de esta guía ARIA y que hoy en día hay bastantes documentos con respecto a esa importancia de la comorbilidad asma-rinitis. Montelukast es eficaz como monoterapia en la rinitis alérgica, pero es más recomendado asociado a los antihistamínicos. Y parece que es mejor si viene en la misma presentación. O a los esteroides tópicos. Los antileucotrienos no afectan el crecimiento de la pierna inferior, si lo medimos por quianometría o tasa de crecimiento en niños prepúberes. Claro que sí lo afectaría si su antileucotrieno no es suficiente para controlarme el asma y el paciente me sigue haciendo crisis. El asma inhibiría entonces el crecimiento de nuestro paciente. Desde el punto de vista de efectos colaterales, hay que destacar, así como lo hice con esteroides, que ha sido informado y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos sugiere que haya un warning, una prevención de los pediatras a considerar qué efectos neuropsiquiátricos puede tener Montelukast en algunos pacientes. Porque en pacientes específicos se documentó hasta intentos de suicidio y consecuentemente esto ha levantado muchos interrogantes para Montelukast, pero miren ustedes que nos decían que para este año ya eso lo iban a sacar del mercado, pero ya vieron ustedes las 3 guías más importantes siguen categorizando el papel de Montelukast. Y miren el documento con fecha marzo 4 del 2020 de la FDA. 82 casos de suicidio completo asociados con Montelukast. Muchos informan desarrollo de síntomas neuropsiquiátricos antes del evento. 45 casos fueron pacientes mayores de 17 años. 19 fueron menores. La mayoría fueron reportados por miembros de la familia o redes sociales. 48 de 82 no contenían, 48 de 82 no contenían información suficiente para evaluar la relación entre Montelukast y los eventos adversos. No incluyeron información clave del momento del inicio del evento, del uso de medicamentos concomitantes, de presencia de comorbilidades pasadas. Y los 34 casos mejor documentados contenían factores de riesgo adicionales como el uso de medicamentos o la presencia de comorbilidades asociadas con mayor riesgo de autolesiones o trastornos de comportamiento. Con esas observaciones, por eso es que la FDA no ha ordenado el cierre o la desaparición de Montelukast, porque al parecer lo que sí está documentado en las revisiones de los artículos que les mostraba antes es una estrecha relación entre alergia, depresión y suicidio. Al extremo que una de las publicaciones de esa refiere que a todo paciente con suicidio o con intento de suicidio o con depresiones hay que buscarle si no ese paciente no tiene alergia o atopía. Y a todo paciente con alergia hay que revisar si no tiene comorbilidad como depresión. Por último, no puedo dejar de pasar esta observación. Usted una publicación del doctor André Bush, ahora en el 2020, es un autor inglés excelente, probablemente de las personas más referenciadas actualmente. Y nos decía el doctor que en adultos está demostrado, pero en pediatría la evidencia es baja. Los anticuerpos monoclonales disponibles son antieosinofílicos contra la vía TH2, pero los eosinófilos en niños
pueden tener un importante papel inmunológico, especialmente en las comunidades pobres. El asma severa pediátrica puede no estar mediado por TH2. Los fenotipos de los niños son menos específicos y los biomarcadores que usamos para adultos no son tan útiles. La mayoría del asma pediátrica puede controlarse, como yo les decía ahorita, con dosis bajas de esteroides inhalados y o antileucotrienos si se administra de manera adecuada y regular. Omalizumab y mepalizumab para niños con asma severa no controlada refractario a la terapia combinada que tengan inflamación ha sido documentado. Pero hay evidencias de eficacia para omalizumab y mepalizumab, pero hay menos datos de seguridad para mepolizumab. Y en esto tenemos que ser consecuentes. Por último, una pregunta y para tratar de desmitificar, y quiero que esta se la lleven a casa. Los síntomas asmáticos, nos enseñaba el GINA 2017, desaparecen espontáneamente en una proporción de niños menores de 5 años y por lo tanto la necesidad de tratamiento para el asma en estos deberá ser evaluada por lo menos 2 veces al año. Es decir, la pregunta es, ¿el asma se cura o desaparece? ¿O se controla de un todo, que quiere decir lo mismo? Pero miren cómo dice el NAEP 2007. Debido al alto porcentaje de remisión en este grupo de edad, un desescalonamiento a terapia intermitente, o sea, usar solo salbutamol y esteroides cuando sea necesario y no dejarlo todo el tiempo con ese medicamento, pudiera ser conveniente. Son evidencias de nivel de experto, pero hay que considerarlas. Y por último, a mí me gustan estas revisiones cuando los residentes me las traen y mis alumnos, estudiantes. Mire lo que dice el Up to Date en un capítulo de Historia Natural del Asma reciente. Los niños con asma experimentan remisión completa con más frecuencia que los adultos. Hasta los adultos lo hacen, pero los niños también. Ese es un punto neurálgico para nosotros tenerlo presente de que no es tan cierto de que el asma no se cure. Y por último, este mensaje, que necesitamos para el niño su propio diagnóstico y su propio tratamiento. Y que la asistencia centrada en el paciente ha mostrado ser más eficaz que la asistencia centrada en la enfermedad. Así lo rezaba la guía británica 2008. Nuevamente, mi agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al laboratorio ABO. Muchas gracias. Doctor, podemos proseguir con las preguntas. Listo, aquí vamos a abrir las preguntas. Entonces, bueno, vamos a tratar de seleccionar algunas preguntas. Como tratamiento controlador, para considerar esteroides inhalados en pacientes que hubiera yo a utilizar corticoides, me decidí a utilizar esteroides, perfecto, y es la droga de elección. ¿Cuál prefiero? ¿Budesonida, fluticasona o beclometasona? Hay un estudio del doctor Carlos Rodríguez, aquí en Colombia, en donde él mostró que considerando eficacia, seguridad y costos, fluticasona parece la mejor opción. Sin embargo, ya sabemos que la opción que tenemos más disponible en este momento es beclometasona. Esa es la respuesta, pero en términos generales son dosis equivalentes desde el punto de vista de eficacia, pero de pronto desde el punto de vista de seguridad, uno quisiera tener mejores opciones como fluticasona, que entre otras cosas, al parecer ahora tiene un mejor precio. ¿Cuánto tiempo utilizar Montelucas? Me preguntó alguno de los, sí, ¿por cuánto tiempo máximo? Y la observación sería, es indefinido. Pero ya vimos la última observaciones de que el asma puede llegar a un momento en que hay control total y hoy en día muchos de los autores consideran que ese paciente que tenga más de un año sin hacer crisis considere al menos
iniciar un tratamiento intermitente beta-2 y esteroide inhalado cuando fuera necesario. Y así vamos a producir mejor adherencia y mayor eficacia y seguridad. Hay un estudio, el estudio TREXA, que vale la pena que lo revise. No es mejor dejar a ese paciente con esteroide inhalado de sostenimiento en forma significativamente importante que dejarlo con tratamientos intermitentes. Es la respuesta que en términos generales tiene el artículo. Hay una pregunta que cómo hacer el retiro de Montelucas. Difícil, esa no vamos a poder a partirlo a mitad de la tableta, ni mucho menos. Pero en forma documentada o de opiniones expertos, todo el mundo dice la misma observación. Considere retirar el medicamento Montelucas y úselo, por ejemplo, especialmente en los países en donde donde ocurren las estaciones y saben que el niño tiene esa asma periódica en cierta estacionalidad. Por ejemplo, Montelucas, cuando viene el invierno, en los países que tienen inviernos fuertes, lo usan como preventivo para evitar las asmas del invierno. Esa pudiera ser una consideración a tener en cuenta en nuestros pacientes si ya ha tenido el paciente un suficiente tiempo para considerar que podemos suspender el tratamiento. En niños mayores de 6 años, yo prefiero ayudarme con la prueba de función pulmonar con respuesta a beta-2 o un test de reto ejercicio como un marcador determinante que el paciente verdaderamente podemos suspender el tratamiento. No, el empleo de Montelucas para asma inducida por ejercicio, la idea no lo he visto en ninguna parte que sea momento antes del partido, no. Es que el paciente, como lo toma una vez al día y en la noche, al día siguiente está protegido fuertemente con la posibilidad de hacer un broncoespasmo por ejercicio. Y eso es una gran observación para los padres. ¿A partir de qué edad se usa salmeterol más fluticasona? O sea, terapia combinada está indicada en términos generales. Si ustedes buscan el GINA, les dice a partir de los 6 años, 5 o 6 años. Pero hay documentos incluso que hablan a partir de 4 años la posibilidad de utilizar terapia con beta-2 prolongados. Sin embargo, la mayoría de la evidencia es que esperemos la edad escolar y no en la edad preescolar. Por lo que yo les decía de la rata, de la pobre evidencias que existen con los beta-2 de acción prolongada en edades tan pequeñas. Este es el resultado principal de la búsqueda. ¿Para cuándo se recomienda hacer una espirometría como seguimiento? Lo que se nos recomienda es que hay que hacer una espirometría al momento del diagnóstico y después usted puede estar evaluando a su paciente de acuerdo a esa historia que el paciente le tiene. Porque hay características, hay elementos de esa asma de ese niño que me dice, este niño lo necesito vigilar más y probablemente 1 o 2 veces al año no sea suficiente como es la recomendación, sino que probablemente vayamos a tener que estar haciéndole unas evaluaciones más frecuentes cada 3 meses, etc. Hay una pregunta que es a partir de qué edad podemos utilizar corticoides orales o corticoides sistémicos. Bueno, ya saben que si nosotros lo consideramos juiciosamente en una exacerbación o en una crisis, ya saben la dosis que tenemos que dar y el tiempo que tenemos que dar y ojalá que no sea más allá de 3 días. Pero es evidente que ese es un grupo de edad que todas estas indicaciones terapéuticas han sido trasladadas de lo que se hace en adultos en pediatría y muy pocas evidencias porque es difícil hacer estudios de experimentación o estudios, ensayos clínicos
doble ciegos en niños de ese grupo etario. Pero es lo que hacemos, por ejemplo, incluso con bronquiolitis que respondió a salbutamol. En la guía nuestra aparece que se puede usar un esteroide sistémico porque ese fenotipo de pacientes de bronquiolitis es posible que sí responda a esteroides. En menores de 3 años, casi lactantes y comenzando preescolares, ¿desde qué edad se puede, que hace episodios de hiperreactividad bronquial, o sea, como usábamos ese término antes, de opresión o de fatiga, como decíamos, se puede considerar asma después de cuántos episodios? Y si considera en este grupo etario diagnóstico con espirometría. No, espirometría no. Espirometría no. Hay unos chalequitos de compresión que pudieran hacer eso, pero eso, ni aquí en Colombia tenemos ninguno. De niños mayores de 3 años, de 3 a 5, 6 años, a los españoles usan espirometrías e incluso la oscilometría puede ser que mide la resistencia a la vía aérea y demostrar la reversibilidad de la misma, ¿no? Puede ser una opción, pero en niños menores de 3 años no es posible hacer una evaluación de la función pulmonar en forma general y práctica. De hecho, las guías no nos hablan de eso y precisamente esta es la observación. ¿Cuántos episodios o más? Ya dijimos, los españoles nos dicen 3, el índice predictor de asma dice 3, pero ¿qué nos dice la guía canadiense? 2 episodios o más, en el contexto de que es un paciente que responde a beta 2 y que si le puse un tratamiento que le puse un tratamiento con esteroides y el paciente se le acabó la crisis que me estaba haciendo o las toses que me estaba haciendo y probablemente ese es un paciente que amerita indicarle diagnóstico de asma y póngale el apellido, asma de la infancia. Y hay que decirle a la mamá, miren la epidemiología de Colombia, del mundo, 2 y 3 veces más asma en la edad preescolar que en la edad de adulto, 8% en adultos, 22% en niños de esa edad. ¿Qué significa eso? Que desaparecen la mayoría. Y existe literatura que lo categoriza. Y si eso no lo entendemos así, no vamos a salir con una buena noticia para nuestro paciente con asma. Lo más importante es que el que me hace crisis y me hace exacerbaciones, me está haciendo fenómenos inflamatorios recurrentes que llevan y pueden llevar a una remodelación de la vía aérea. Bueno, esa pregunta, ¿de cuánto tiempo? Esta pregunta, y gracias, le agradezco al doctor Rubén Arciniega. ¿De cuánto tiempo la terapia intermitente y hasta cuántas veces por año? Es una pregunta que tiene doble observación. Evidentemente no existe consenso sobre eso, doctor Rubén. Sin embargo, la observación que algunos autores hacen es duplicar e incluso triplicar la dosis de esteroide inhalado en el momento que se hace el esteroide. Y algunos recomiendan seguirlo 1 a 2 semanas más después que el paciente desapareció la tos. Pero es muy importante, esta terapia intermitente, que no es mejor que la terapia continua, eso es muy importante, pero sí en aquel paciente que ya lleva mucho tiempo de no hacer crisis o que está en ese nivel 1, STIP 1 de asma, y que yo mejor prefiero, que ya me ha hecho 2 o 3 crisis, ya yo sé que tiene un asma, pero es tan leve que yo mejor les digo, bueno, cada vez que me tengo que ponerle salbutamol, le pongo esteroide inhalado. Y fíjense que allí lo dice el GINAT así, cada vez que use salbutamol, pues, ponga el esteroide inhalado. Y no nos dice ni la dosis, pero tampoco nos dice el tiempo. Es probable que la bondad de ponerle 1 o 2 semanas tenga su lógica bondad, pero no existe, yo no conozco pues el trabajo que diga que hasta una vez desapareció la tos, 2 o 3 días después que la tos desapareció, suspéndame el esteroide, suspéndame el beta 2, esa no sé, no la conozco. ¿Qué papel tiene la N-acetilcisteína en asma o hiperreactividad bronquial? Carlos, la verdad, no aparece en ningún documento N-acetilcisteína como parte del tratamiento del asma e incluso de eficacia mucolítica en niños,
Por eso verás que es muy raro que en el ámbito pediátrico se hable de N-acetilcisteína solo para intoxicación por acetaminofén. Y de pronto, qué sé yo, ya en adolescentes o niños que uno quiera complacer a los papás para que me expectoren mejor, sabemos que es un antioxidante, pero desgraciadamente en pediatría no tenemos esa evidencia que probablemente falta revisar mejor. Una buena pregunta. Budesonida formoterol. Esa es una buena opción terapéutica que ya está siendo categorizada cada vez más. En niños que sean mayores de 6 años, como lo propone el GINO. Ese niño pudiéramos utilizar terapia, incluso en el STIP 2, terapia intermitente budesonida formoterol, solo en el momento en que tenga el paciente el síntoma. Y eso daría la bondad de que estoy utilizando el esteroide más el beta 2 en un solo producto, sin hacer polifarmacia, que es algo de lo que más aburre a nuestros pacientes. El pobre paciente, la pobre mamá, el pobre pacientico, con la condición esa de que tiene que ponerle un medicamento por la nariz, porque regularmente tienen rinitis. Un medicamento para la piel, porque muy frecuentemente tienen dermatitis atópica. Otro medicamento para que tome algo tomado por el antihistamínico, para que no se rasque, qué sé yo. Más Montelukast por aparte, más esteroide por aparte y beta 2 por aparte. Esta observación de utilizar medicamentos que nos permitan cumplir las dos misiones. Budesonida formoterol tiene la bondad de que formoterol, además de tener tiempo de acción prolongado, tiene una inmediatez en su respuesta. 20 minutos igual que salbutamol. Y por eso se puede utilizar para momentos de intento de exacerbación y suspender una vez haya pasado la exacerbación. Pero asociado al esteroide, ¿qué tendría la ventaja de lo que hablábamos de la terapia intermitente? Ahí hay una pregunta. ¿En cuánto tiempo actúan los esteroides inhalados? Y en ese sentido, tengo que hacer esta observación. Si hablamos de esteroides inhalados para manejo, o sea, inmediato en el asma, con respuesta inmediata en el asma, no hay evidencia que soporten esa conducta. Fuertes. Sí hubo algunas publicaciones que hablaron en manejo de las crisis. Lo que sí es que en concreto, en el CRUP, budesonida nebulizada a esas dosis en que se usa, puede tener un efecto vasoconstrictor que disminuiría el edema por un efecto no adrenérgico, sino tópico directo, que permite que el efecto se pueda dar inmediato, al extremo que budesonida nebulizado para pacientes con CRUP ha demostrado una eficacia comparable a la adrenalina nebulizada. Lógicamente, adrenalina es la droga cuando el paciente está para crisis severas o preintubación. Para la rinitis alérgica, ¿usan levocetiricina? Sí, claro. Levocetiricina es un medicamento que ha demostrado eficacia, es un antihistamínico de segunda generación, que es un derivado de la cetiricina y que tiene un efecto no solamente antihistamínico, sino al parecer sobre algunas interleuquinas que participan en esa respuesta inmediata y tardía y que puede contribuir también a mejorar y a controlar más la respuesta inflamatoria. Por eso levocetiricina es una de las opciones terapéuticas buenas y con un buen efecto también. O sea, no solamente antihistamínico, como les dije, inmunomodulador, sino incluso sobre prurito, que es uno de los factores que a veces acompañan a nuestros pacientes. Usar lava con esteroide inhalado como rescate no favorecería mala adherencia
al mismo producto cuya finalidad principal es ser controlador. Lo importante es que el LABA no sea esteroide de acción prolongada solamente. Lo importante es que sea también de acción inmediata. Es decir, eso lo tiene en este momento formoterol evidenciado. Y por eso en las opciones está con budesonida o incluso con beclometasona, que hay unas combinaciones con beclometasona, formoterol o formoterol budesonida. La bondad es que usted pudiera considerar ponerlo en el momento de la exacerbación en un paciente que lo tiene con un nivel de asma ya controlado, etcétera, o pacientes un STIP 1 para comenzar en el tratamiento mayores de 6 años y pudiera ser algo que produzca al contrario, mayor afinidad, mayor adherencia. Beclometasona bucal cada 8 horas se puede usar y a corto tiempo hay experiencia. No sé si beclometasona, no tengo evidencias en eso. Beclometasona es un esteroide inhalado, ha demostrado su eficacia. Nosotros sabemos que es bueno, ya sabemos lo de los efectos colaterales y que inhibe un poco más la rata de crecimiento que los otros esteroides. No es que sea el desbarajuste, pero sí lo puede hacer y consecuentemente ahí es que buscarle la dosis, como a todo medicamento, mucho más a algo que es un esteroide. ¿Desde qué edad se puede indicar la espirometría para la rinitis alérgica? No. ¿Desde qué edad se puede indicar la espirometría? Yo les decía ahorita que lo más característico es después de los 6 años y a veces es difícil lograrlo. Pero hay publicaciones que hablan de que a niños entrenados pudieran utilizarlos a partir de los 3 años. Otra opción es la oscilometría, que es midiendo la resistencia y en el cual el paciente hace un ejercicio pasivo. El paciente está respirando a su pausa sin necesidad de hacer una capacidad vital forzada, que hay que hacerla cuando hacemos la espirometría para poder una buena evaluación. ¿Alguna recomendación? Yo me voy a meter con un tema que es muy candente, pero bueno, ¿alguna recomendación en la alimentación del niño para evitar crisis o exacerbación de los episodios? Yo creo que me pudieran enseñar bastante sobre eso, pero algunos medicamentos han demostrado un efecto protector de asma, especialmente aquellos ricos en vitamina D, y consecuentemente pudiera ser alguna observación a tener en cuenta. Yo hacía una observación que fuimos con unos amigos a trabajar en un trabajo de investigación aquí en la isla de Barú. Y esos niñitos desde que se levantan hasta por la noche están metidos en el mar y chupando sol y lógicamente unos niveles muy buenos, altos de vitamina D, porque además del pescado. Y curiosamente en la evaluación que fuimos a hacer, hacíamos unas consultas y uno no ve los niveles de asma que ve en otras latitudes. Entre otras cosas, un apunte más para preguntarnos por qué en Barú y en las Islas Rosario no hay casi casos reportados de COVID en este momento. Probablemente vitamina D sea una buena opción. Probablemente. Eso lo dejo a otro. ¿Qué utilidad tiene el feno en el control del asma? El feno es una evaluación del óxido nítrico desalado y que eso lo elimina cualquiera de las células que participan en la respuesta inflamatoria, pero que se ha demostrado especialmente en el paciente que es más eosinofílico, es decir, que tiene una respuesta TH2. Y consecuentemente la utilidad que más tiene el feno para el diagnóstico de asma es en ese fenotipo de pacientes, o ese endotipo de pacientes, perdón. Sin embargo,
desde el punto de vista de la pregunta, es para el control del asma, esa sería una buena observación porque nos permitiría estar evaluando si yo tengo un paciente con, qué sé yo, más de 40, 50 partes por billón de feno exhalado y le inicio un tratamiento de esteroide o le ajusto la dosis de esteroide y yo veo que ese feno me está disminuyendo, yo digo, este paciente lo estoy controlando. Y al revés, si a ese paciente no lo estoy controlando y me sigue ese feno elevado, este paciente me está pasando algo que no me está inhibiendo la inflamación que condiciona que haya una liberación exagerada de óxido nítrico y probablemente hay que endotipificar mejor a ese niño o a ese paciente e iniciarle un tratamiento más específico porque me puede servir esa pauta, lógicamente asociada a la clínica, para decirme aquí está la explicación por la cual este paciente no mejora. Bueno, entonces veo que el uso de salbutamol en esquema de crisis al tiempo con salmeterol. No. No, con salmeterol fluticasona. O sea, yo tengo un niño que viene con salmeterol fluticasona y de pronto me hace una exacerbación. Eso es lo correcto. Si yo tengo salmeterol fluticasona, lo que tengo que rescatar con salbutamol, porque es la opción. Algunos autores han sugerido un efecto de taquifilaxia probable por el uso de beta-2 de acción prolongada en los pacientes, en los pacientes que usan los beta-2 de acción prolongada. Esto en algún momento, cuando se hizo aquel estudio que paró la dosis del salmeterol solo, se sugirió que era el salmeterol la causa. Pero cuando combinado con esteroides inhalados, ese efecto de taquifilaxia no se da. Y por eso, no, o por lo menos no se ha documentado en forma fuerte, y por eso esa conducta es razonable y es pertinente. Listo, doctor. No sé si de Bueno, pronto ya vayamos a responder una última pregunta. ¿dónde se muda el feno? Bueno, me imagino dónde se mide, dónde se podemos medir. Hay algunos centros ya en Colombia que están haciendo feno. En la clínica respiratoria de alergia, nosotros, con el advenimiento de investigación del Instituto de Inmunología, se está haciendo feno, pero para esos pacientes específicos, y nos permite estar evaluando lo que ahorita comentábamos en algunos casos de asma severa, porque se está haciendo un trabajo con asma versus ACO y EPOC, y tratar de diferenciar en forma más específica esto de para qué tanto el feno me puede servir para diferenciar estas dos entidades. Pero sí sé que en Bogotá lo hay, en Medellín también debe haberlo, y en algunas otras partes puede estar. Carlos, muchísimas gracias por sus gracias hacia mí. La verdad, muy honrado de estar con ustedes y que haya dejado algo para que comencemos los pediatras a desvincularnos mucho de esos mitos que nos permiten, que casi que nos espantan a los niños del consultorio cuando uno dice la palabra asma. Tenemos las dos opciones, o le cambiamos de nombre, pero esa no parece bueno porque entonces las mamás en ese se encuadran en no hacer tratamiento controlador. Y si usted dice, y además, ¿cómo vas a llenar un MIPRE si no está el diagnóstico de asma? Pero si usted dice el asma de la infancia es una entidad benigna regularmente, con la mayoría de ellos controlan, y si señora dentro de un año su pacientico, su niño está bien, iniciamos un descenso gradual hasta poderlo suspender el tratamiento. Y eso es lo que está haciendo el mundo entero actualmente. Muchísimas gracias a todos los participantes y asistentes y bueno, siempre a sus órdenes a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y un abrazo a todos.